Bien, vamos a comenzar el tema 11 con esta primera parte relacionada con la igualdad y con la violencia de género. Y en este primer vídeo del tema 11, de la primera parte de la violencia de género, vamos a ver la Ley 3/2007, vamos a verla esquematizadamente y vamos a tratar de explicar pues, lo más destacado, ya que son 78 artículos, es una ley ligeramente extensa, y bueno, y que tampoco da tiempo en un vídeo a ver una ley en profundidad. Es una ley que se puede descargar desde cualquier navegador, con lo cual invito a cualquier persona interesada en profundizar en la ley, que se la descargue, la lea, la subraye y saque pues aquellas conclusiones que considere que han quedado fuera del vídeo. En primer lugar, vamos a hacer el esqueleto de la ley. En una primera exposición de motivos. La ley, cuando encontramos la ley, lo primero que hace es una exposición de motivos, justificándola, encauzándola con el artículo 14 de la Constitución, de igualdad y no discriminación por sexo. Es fundamental en todas estas leyes de igualdad. Y el artículo 9.2, que consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones de igualdad en general. Y bueno, pues a través de toda una serie de normativa europea, principios jurídicos universales, como la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas del 79, que se ratificó en España en el 83, conferencias monográficas como la de Nairobi del 85, Beijing del 95, tratados como el de Ámsterdam del 99, en fin, toda una serie también de directivas europeas, como la 2002-73-CE, 76-207-CE, 2004-113-CE, ¿de acuerdo? Toda esta serie de directrices, de reuniones, de documentos, suponen la introducción, suponen la justificación y suponen el inicio, el preámbulo. La ley, como decíamos, vamos a pasar a verla, consta de un título preliminar, donde se define el objetivo de la ley y el ámbito de la ley, lo veremos más adelante, y después tiene 8 títulos, ¿vale? La ley constará de 8 títulos, en total sumarán 78 artículos, cada uno de esos 8 artículos, en total suman 78 artículos, y una vez finaliza el articulado, tiene 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 8 disposiciones finales. Entonces, decíamos, primero, título preliminar, como hemos comentado, tiene el artículo 1, objeto de la ley, donde se define el objeto. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Esto es lo que dice el artículo primero en el título preliminar, lo más importante. Las mujeres y los hombres son iguales en derechos y en deberes, a los hombres y mujeres. Aparte, el artículo establece principios de actuación de los poderes públicos para regular derechos y deberes de las personas, tanto físicas como jurídicas. El artículo 2 se refiere al ámbito de aplicación. Todas las personas, es un ámbito universal, por lo tanto, gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Y todas las administraciones públicas, ¿vale? Las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en el territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia. Con lo cual, insistimos más en el carácter universal. Pasamos al título primero, el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Este primer título, como estamos viendo, va a introducir qué se considera como principio de igualdad y quiénes van a ser los organismos encargados de tutelar y de luchar contra la discriminación. Entonces, artículo 3, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
Supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Artículo 4, como decíamos, integración y aplicación de las normas de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico. Como tal, como está informado en el ordenamiento jurídico, se integrará y se observará en la aplicación de las normas jurídicas, es decir, se aplicará en los juicios, en la legislación, en la vida. Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Esto implica que el principio de igualdad de trato es aplicable en el ámbito del empleo privado y del empleo público, garantizándose en los términos previstos en la normativa aplicable el acceso al empleo y a todos, todos los demás derechos de formación profesional, de ascenso, retribuciones, despidos, todos los derechos laborales que implique cualquier trabajo serán reconocidos. Después tenemos artículos 6, 7, 8, 9, va a definir, va a aclarar una serie de términos. Por ejemplo, el 6, discriminación directa o indirecta. Entonces, va a considerar discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentre una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que en otra situación comparable. Mientras que la discriminación va a ser indirecta cuando esa disposición, criterio o práctica aparentemente sean neutros, esté revestido de una aparente neutralidad, pero al fin de cuentas, al fin del término, ponga a las personas de sexo en una desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima o que los medios para alcanzar sean necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considerará discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente o indirectamente por razón de sexo. El artículo 7 va a diferenciar lo que es acoso sexual y acoso por razón de sexo, diferenciando entre acoso sexual como ese comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual con el propósito de atentar contra la dignidad de una persona creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Por otra parte, el acoso por razón de sexo se va a considerar cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, son muy parecidos, el acoso sexual y por razón de sexo. La única diferencia es que el sexual tiene un comportamiento verbal o físico. Tiene ese comportamiento verbal o físico que es patente, mientras que cuando es por razón de sexo no tiene ese componente, sino que es por la razón del sexo, pero no hay ese acto verbal o físico directo. Después entraríamos a ver el artículo 8, discriminación por embarazo o maternidad. Lógicamente es una discriminación directa y está perseguida por la ley. Artículo 9, indemnidad frente a represalias. Se considera discriminación a cualquier trato negativo como consecuencia de presentar una queja, una reclamación o una denuncia. Entonces estamos protegidos y podremos presentar cualquier denuncia, cualquier reclamación sin temor a las represalias. La ley nos ampara. El artículo 10, consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias, los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que causen discriminación, que causen cualquier tipo de represalia, como hemos visto, darán lugar a responsabilidades a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. El artículo 11 habla de las acciones positivas y lo va a definir como medidas específicas en favor de las mujeres
para corregir desigualdades con medidas razonables y proporcionadas. Las acciones positivas pueden ser equiparadoras si remueven obstáculos y los compensan. Van a ser acciones positivas promocionales si contrarrestan las imágenes negativas de la mujer, y van a ser acciones positivas transformadoras si inciden en estructuras sociales y cambian esos roles. La tutela judicial efectiva es el artículo 12. Reconoce el derecho constitucional del artículo que establece el artículo 53.2, la tutela de los tribunales, a la que puede acceder cualquier persona, bajo una presencia equilibrada en los nombramientos y designaciones de estos órganos. Entonces, cualquier persona podrá recabar de los tribunales una tutela efectiva, esta capacidad de intervenir en los procesos civiles, sociales, contenciosos de cualquier carácter judicial. Corresponderán a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, y la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y por razón de sexo. Y el último de los artículos de este primer título es la prueba. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. ¿De acuerdo? No le corresponde la carga de la prueba al demandante, sino al demandado. La parte actora es la persona demandada tendrá que probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y la proporcionalidad de esas medidas. A los efectos de lo que se ha dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancias de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, un informe o un dictamen de los organismos públicos competentes, pero no será aplicable en los procesos penales. Pasamos al título segundo. El título segundo, capítulo primero, principios generales. El título segundo son las políticas públicas para la igualdad. Tendríamos capítulo primero, que va desde el artículo 14 hasta el artículo 22. El artículo 14, criterios generales de actuación de los poderes públicos. A los fines de esta ley serán criterios generales de los poderes públicos, y entonces te va a dar compromiso con la efectividad de la igualdad, integración del principio de igualdad en las políticas, colaboración y cooperación entre las administraciones públicas, participación equilibrada en las candidaturas electorales, medidas para erradicar la violencia de género, familiar y el acoso sexual, protección de colectivos de especial vulnerabilidad, protección de la maternidad, medidas para la conciliación del trabajo y la vida familiar, fomentar la colaboración de las administraciones públicas, implantar un lenguaje que no sea sexista y que haya que promover la cooperación internacional. Son 12 puntos los que establece como criterios generales este artículo 14. En el artículo 15, transversalidad del principio de igualdad, pues recoge eso, que el principio de igualdad es transversal, se adopta, se ejecuta en todas las normativas, en todas las administraciones públicas, de forma activa y pública, y de forma conjunta, en todas las actividades. Artículo 16. Nombramientos realizados por los poderes públicos se hará en presencia equilibrada de mujeres y hombres, tanto en los nombramientos como en las designaciones de cargos de responsabilidad. Artículo 17. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades establece que el Gobierno aprobará un plan estratégico de igualdad de oportunidades para eliminar la discriminación. Incluirán todas las medidas que hayan que alcanzar para eliminar esas discriminaciones por razón de sexo. El artículo 18, informe periódico. El Gobierno elaborará un informe periódico sobre las actuaciones para la igualdad efectiva. Y este informe se dará cuenta a las Cortes Generales de forma periódica. ¿Vale? No establece la periodicidad, pero de forma periódica tendrá que dar cuentas en las Cortes Generales el Gobierno de este informe. Artículo 19, informes de impacto de género. Los proyectos
y planes especiales serán aprobados por el Consejo de Ministros e incorporarán un informe sobre su impacto por razón de género. El artículo 20, adecuación de las estadísticas y los estudios, establece medidas obligatorias con el objetivo de hacer efectivas esas medidas y que garanticen la integridad efectiva de género. Entonces, esos estudios y estadísticas tendrán que excluir sistemáticamente la variable del sexo, establecer e incluir operaciones estadísticas, indicadores, deberán diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios para conocer la incidencia de otras variables, tendrán que realizar muestras amplias, suficientemente amplias como para sacar conclusiones, tendrán que explotar los datos de los que dispongan, revisar y en su caso adecuar las definiciones estadísticas que ya existan y, excepcionalmente, mediante un informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones que acabamos de mencionar. El artículo 21 habla de la colaboración entre las administraciones públicas. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus competencias y en especial en la planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos. Las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán con las administraciones públicas. Por último, para terminar este capítulo primero, tenemos el artículo 22, acciones de planificación equitativa de los tiempos. La educación, con el fin de avanzar hacia el reparto equitativo de los tiempos, las corporaciones locales podrán establecer planes municipales de organización del tiempo de la ciudad, sin perjuicio de las competencias autonómicas o estatales. Continuamos con este título segundo, vamos al capítulo segundo, acción administrativa para la igualdad, donde vemos toda una serie de artículos del 23 al 35 que intentaremos ver muy resumidamente. Ahora aquí no podemos entrar muy pormenorizadamente, pero bueno. A ver, la educación para la igualdad, pues como el propio artículo indica, se incluirá, ¿vale?, los sistemas educativos. El sistema educativo incluirá pues, principios de calidad, eliminación de obstáculos de igualdad afectiva y fomentará la igualdad plena entre hombres y mujeres. Artículo 24. Integración del principio de igualdad. Las administraciones educativas. ¿Vale? 24 es integración del principio de igualdad en la política de educación. Entonces, las administraciones educativas garantizarán pues, la educación en igualdad. Las administraciones educativas en sus competencias desarrollarán con tal finalidad las siguientes actuaciones: atención especial en los currículums a las etapas educativas del principio de igualdad entre mujeres y hombres, eliminar y rechazar los comportamientos sexistas y estereotipos de discriminación, integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los programas formativos, la promoción de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes, cooperación con el resto de administraciones educativas, establecimiento de medidas educativas destinadas a reconocer y enseñar el papel de las mujeres en la historia. El artículo 25, la igualdad en el ámbito de la educación superior. Sería un artículo espejo de lo anteriormente descrito, son los mismos principios, pero relacionados con la enseñanza superior y la investigación. Entonces, en particular, las administraciones públicas incluirán en los planes de estudio que proceda, pues todo lo anterior dicho, de igualdad entre mujeres, se crearán posgrados específicos y se realizarán estudios e investigaciones especializados en la materia. El artículo 26, la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. No requiere mucha explicación. Las autoridades velarán por hacer efectivo que la creación, que la producción artística, que la producción intelectual sea equilibrada, etcétera, ¿vale? No vamos a estar repitiendo todo el rato lo mismo. Artículo 27, integración del principio de igualdad en la política de la salud.
Las políticas, estrategias y programas de salud se integrarán en su formulación, en su desarrollo y su evaluación en las necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. Las administraciones públicas garantizarán el derecho de igualdad en la salud de todos, ¿vale? A través de sus servicios de salud desarrollarán igualdad de oportunidades, se adoptarán sistemáticamente acciones de educación sanitaria destinadas a favorecer la promoción de la salud de las mujeres y para prevenir su discriminación y toda una serie de medidas relacionadas con estos temas, ¿vale? No vamos a pormenorizarlo. Artículo 28, Sociedad de la Información. Todos los programas públicos del desarrollo de la sociedad y de la información, ¿vale? La sociedad de la información, el gobierno promoverá las mujeres en la sociedad de la información, ¿vale? En los medios de comunicación habrá que desarrollar programas específicos de acceso a las tecnologías, a las comunicaciones, contemplando los colectivos de riesgo de exclusión y de ámbito rural. El gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la sociedad de la información, de las tecnologías, de la información, y se garantizará que su lenguaje y contenidos no sean sexistas. En el 29, deportes, todos los programas de deportes, el gobierno promoverá el deporte femenino. Desarrollo rural, a fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, en la agricultura, en pesca, alimentación, etcétera, pues habrá también actuaciones encaminadas a desarrollar todas estas visiones de la mujer y de la igualdad en el medio rural. No vamos a entrar mucho más en esto. Los poderes públicos fomentarán, como siempre, la igualdad, etcétera, en la mujer rural. Artículo 31. Políticas urbanas y de vivienda. Las administraciones públicas, el acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a favorecer a la igualdad entre mujeres y hombres. Las políticas urbanas de ordenación territorial estarán también vinculadas el Ministerio de Fomento, el acceso a la vivienda, etcétera. La política española, artículo 32, de cooperación para el desarrollo, todas las políticas, planes, documentos, planificación estratégica, etcétera, se elaborarán para una estrategia sectorial de igualdad entre mujeres y hombres y una cooperación española periódica, ¿vale? Que persigue conseguir logros y lecciones aprendidas de los procesos anteriores. La Administración española planteará un proceso progresivo a medio plazo de integración del principio de igualdad y de enfoque de género en desarrollo. Artículo 33. Contratos de las administraciones públicas del Estado. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias a través de sus órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo que establezca la legislación de contratos del sector público. 34. Contratos de la Administración General del Estado. ¿Vale? Anualmente el Consejo de Ministros, igual que las administraciones públicas, deberán incluir en sus condiciones de ejecución medidas que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público, como veíamos en las administraciones públicas. ¿Vale? Es lo mismo. Y por último, subvenciones públicas. Para finalizar este título segundo y este vídeo, las administraciones públicas en los planes estratégicos de subvenciones adoptarán, ¿vale? Determinarán en sus ámbitos que por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras que correspondan a las subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de igualdad. Es decir, las administraciones públicas adoptarán subvenciones en las bases reguladoras de su legislación para que se pueda conseguir una efectiva consecución de estas subvenciones de igualdad. A estos efectos podrán valorarse, entre otras medidas, la medida de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado por el capítulo 4 del título 4 de esta ley.